Lúthien Tinuviel era la única hija del rey Thingol de Doriath y Melian la Maya, por lo que a pesar de ser considerada elfa, tenía sangre maya. Tenía una belleza incomparable. Con cabello oscuro y ojos grises brillantes, es descrita como la más bella de la Tierra Media. Probablemente hayan escuchado de ella. Es la antecesora o antepasado de Arwen Undomiel. Pues bueno, hoy les voy a contar la historia de esta elfa. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta comunidad. Soy Yeli. Lúthien nació en el año 1200 de la Edad de los Árboles, en el bosque de Neldoreth, considerada la más bella de los hijos de Ilúvatar. Vivió en Doriath por muchos años en completa paz, bajo la protección de la cintura de Melian, la barrera mágica que evitaba que cualquier intruso entrara en Doriath. Era ajena a los conflictos que se libraban en el resto de Beleriand. A menudo disfrutaba de bailar en los bosques con la música de la flauta de su buen amigo el bardo Daeron, quien se había enamorado de ella, pero no era correspondido. Hasta que un día, en el año 464 de la Edad del Sol, un hombre mortal, Beren, hijo de Barahir, logró cruzar la cintura de Melian. Se adentró en los bosques y ahí fue donde vio por primera vez a Lúthien mientras ella bailaba, pero la elfa huyó. Fue hasta la primavera del siguiente año que se volvieron a ver, y esta vez Lúthien no se fue. Beren la llamó Tinuviel, y cuando él la tomó de la mano, el amor surgió entre los dos. Desde ese momento tuvieron encuentros secretos por mucho tiempo, pues Lúthien sabía que su padre no consentiría esa relación. Hasta que Daeron, lleno de celos, los descubrió y los delató con Thingol, el padre de Lúthien, quien se puso furioso, pues un simple mortal no era merecedor de su hija. Cuando Lúthien llevó a Beren ante su padre, se horrorizó de que su hija quisiera casarse con un mortal, y por eso le encomendó a Beren lo que él pensaba que era una tarea imposible: recuperar un Silmaril de la corona de hierro de Morgoth. Pero, para sorpresa de todos, Beren no se rajó y aceptó. En el 465, después de un tiempo, una oscuridad cayó en el corazón de Lúthien, y gracias a su madre supo lo que esto significaba. Beren había sido capturado por Sauron y se encontraba retenido en las mazmorras de la isla de los Hombre Lobo. Lúthien, que sabía que Beren iba a morir, volvió a confiar en Daeron, pero él volvió a delatarla con su padre. Su padre entonces la encerró en lo más alto del bosque de Neldoreth. Sin embargo, Lúthien no se rindió y utilizando su magia logró hacer crecer su cabello en una larga cuerda y se tejió una oscura capa con un hechizo de sueño y logró escapar sin ser vista. De inmediato se encontró con Huan, un sabueso de Valinor, y con Celegorm y Curufin, dos de los hijos sobrevivientes de Fëanor, y pensando que había encontrado al fin unos aliados, reveló quién era ella, y Celegorm, que se había enamorado de ella, la engañó. Ay, estos vatos. Me sorprende de los elfos. Y fue llevada al reino de Nargothrond. Por suerte, Huan se apiadó de ella y la ayudó a escapar, dejando que fuera en su lomo, y llegaron hasta la isla de Sauron. Ahí Lúthien entonó un canto al que correspondió Beren, y así es como supo que su amado seguía vivo. Sauron, que había escuchado el canto, decidió capturar a la bella Tinuviel para ganarse una recompensa con el Señor Oscuro, y envió así a sus licántropos a que la capturaran. Pero Huan logró matarlos a todos, hasta que Sauron asumió la forma de un licántropo y se enfrentó él mismo a Huan. Pero el perro de Valinor ganó. Sauron huyó y Lúthien entonó nuevamente un poderoso canto que hizo que la torre se derrumbara y se reencontró con Beren. Ambos vagaron por las regiones cercanas a Doriath, recorrieron felices
los bosques con libertad. Y aunque ya era invierno, se dice que por donde pasaba la hija de Thingol, los pájaros cantaban luciendo todas las flores hermosas y alegres como nunca. Y entonces de repente fueron sorprendidos por Celeborn y Curufin. Curufin agarra a Lúthien mientras Celegor trataba de dar muerte a Beren. Pero Beren salta sobre Curufin y lo derriba de su caballo. En consecuencia, Huan se volvió contra su amo y protegió a los amantes, provocando el odio de este. Entonces Curufin lanzó una flecha a Lúthien, pero Beren se interpuso, cayendo herido en el pecho. Huan persiguió furioso a los atacantes, y al regresar le trajo a Lúthien unas hierbas con las que ésta logró curar a Beren. Ya recuperado, siguieron su camino hasta llegar a las fronteras de Doriath en el año 466. Pero Beren quería cumplir su misión y sabía que debía hacerlo solo, así que abandonó a su amada esa noche. Lúthien despertó al poco de la partida de Beren y lograron seguir el rastro hasta encontrarlo. Y Beren comprendió que no podía evitar el destino de Lúthien, pues ella ya había escogido estar junto a él. Entonces, gracias a la magia de Lúthien, Beren tomó la forma de Draugluin, uno de los licántropos de Sauron, y ella asumió la forma de Turin-Wedil, el mensajero de Angmar. Y disfrazados así, lograron llegar hasta las puertas de Angband. Ahí fueron detenidos por el monstruoso lobo Carcarot. Lúthien entonces hizo dormir al animal. Y tras esto se encaminaron hasta el trono oscuro. Finalmente, cuando llegaron ante el Señor Oscuro, Lúthien perdió su apariencia. Y Morgoth quedó tan impresionado por su belleza y pensando en las maneras en que podría satisfacer sus deseos con ella. Lúthien comenzó a cantar, bailar y usó su capa para hacerlo dormir en un profundo sueño. Beren aprovechó este momento para tomar uno de los Silmarils de la corona de hierro, pero cometió un error cuando intentó agarrar otro, pues el cuchillo se rompió y uno de los fragmentos hirió al Valar, haciendo que éste se despertara. Beren y Lúthien huyeron a toda prisa con uno de los Silmarils, pero a la salida se encontraron con Carcarot, y el lobo saltó sobre Lúthien para atacarla. Así que Beren la protegió con su propio cuerpo mientras alzaba el Silmaril. El lobo le arrancó la mano y se tragó el Silmaril, y esto le provocó un dolor insoportable, pues la sagrada joya le quemaba en su interior. Y cuando todo estaba perdido, aparecieron 3 grandes águilas. Acudieron en ayuda de Beren y Lúthien, llevándolos hasta las afueras de Doriath, donde Beren se recuperó de sus heridas con ayuda de Lúthien. Ambos regresaron a Menegroth, donde Beren le cuenta la historia a Thingol y que había cumplido su misión. El rey se dio cuenta de que no era un simple mortal y le concedió la mano de su hija. Ahí escucharon noticias de que el lobo enloquecido había entrado en el reino de Thingol, y Beren partió con el rey a la casa del lobo. Lúthien permaneció en el palacio durante la cacería, y en el transcurso de la misma, Beren fue mortalmente herido. El hijo de Barahir murió en los brazos de su amada Lúthien, después de entregar la joya al rey, y Lúthien le pidió que la esperara más allá del mar occidental, para después morir del dolor de su pérdida. El espíritu de Lúthien fue apagado poco a poco, hasta que en el año 467 abandona su cuerpo y se traslada a las estancias de Mandos. Una vez ahí, se arrodilló ante el Vala y entonó un lamento profundo, la canción más hermosa y triste que nunca se hubiera escuchado, logrando que el Vala sintiera piedad y dolor por su lamento. Pero él no podía revertir el don de Ilúvatar dado a los hombres, así que decidió recurrir al consejo de Manwë, el líder de los Valar, quien tras consultar con Eru Ilúvatar
Se le dio a elegir entre dos opciones a Lúthien: pasar el resto de sus días en Valinor o volverse mortal y sufrir el destino de los hombres. Ella aceptó la segunda opción, la mortalidad. En el año 469, Beren y Lúthien volvieron a la Tierra Media, donde vivieron un tiempo en felicidad en la verde isla de Tol Galen. Al año siguiente nació Dior, el primero de los medio elfos. Años más tarde, en el 503, después de la destrucción de Doriath, Beren participó en una batalla por última vez. Emboscó a los enanos derrotados y logró recuperar el Nauglamir, que tenía dentro el Silmaril, que una vez tomó de la corona de Morgoth, y luego se lo entregó a Lúthien. Y se dice que por un tiempo, la llamada Tierra de los Muertos que Viven se hizo semejante a su luz, a causa de la sagrada joya. Se dice que sus muertes llegaron antes de lo esperado debido al Silmaril. Ese mismo año, Dior recibió de un mensajero que le trajo el Silmaril que portaba Lúthien, y cuando contempló la joya, tuvo la certeza de que sus padres habían muerto. Desde entonces los elfos lamentan su partida y lo que ésta representó con la pérdida de su belleza en este mundo, ya que su espíritu fue a un lugar desconocido que solamente Ilúvatar conoce. Lúthien no solo fue la elfa más hermosa de todas, fue la primera que se enamoró de un mortal, y no hay que olvidar su gran poder. Ella logró vencer a los dos señores oscuros, Sauron y Morgoth. Así que aquí termina esta historia. Espero les haya gustado. Si fue así, dale like y suscríbete. Soy Yeli, hasta pronto.